8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días a todos, a todas. En el día de la fecha vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Nos encontramos presentes los y las integrantes de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos y vamos a presentar el informe preliminar que hemos venido trabajando durante varios días en el hermano pueblo colombiano, y para eso en primer lugar le voy a pasar al compañero que va a comenzar a leerlo. Buenos días. Presentación. La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos arribó a Colombia el día 25 de mayo del corriente año. Ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos, fue convocada por diversas organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, espacios sindicales y eclesiásticos, entre otros, con el objetivo de constatar in situ la grave situación descrita. En respuesta a estas denuncias, a modo de relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio, es que un conjunto de organismos de derechos humanos, tales como CERPAC, APDH La Matanza, CORREPI, SUMEC, y una diversidad de organizaciones sociales y populares, como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, organizaciones gremiales y de la sociedad civil, como ATE, CTA Autónoma, la Asociación Americana de Juristas, se concluyó que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos. Nuestros objetivos como misión: relevar situaciones de violación a los derechos humanos en el marco del paro nacional, elaborar un informe minucioso que tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional, contribuir a la articulación internacional en defensa de los derechos humanos en toda la región. Para cumplirlos, la misión se trasladó a las siguientes ciudades: Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbió, Popayán, Santander de Querachao y Bogotá, Usme, Ciudad Bolívar, Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Facatativá y Madrid, Cundinamarca, Usaquillo, La Caldera y Portal del Norte en Usaquén. Esto ha permitido acceder y conocer de primera mano la realidad que atraviesa el pueblo colombiano. La voz de las víctimas y familiares de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de nuestro informe. El sufrimiento del pueblo colombiano exigía nuestro máximo esfuerzo, compromiso y rigor en la visibilización y desnaturalización de las prácticas aberrantes que en todo tiempo y lugar entrañan las violaciones a los derechos humanos. El despliegue represivo del Estado colombiano. Los testimonios recogidos han sido abrumadores. Conteste todos ellos en reprochar la significativa violencia represiva desplegada sobre la población civil indefensa. Se advierte que impera entre los mandos y en la tropa una lógica bélica impropia de fuerza de seguridad en un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Así, tanto la Policía Nacional en general y en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbio, SMAT, de consumo con el Ejército, descargan en las manifestaciones y en su adyacencia una combinación de conductas de arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas. Un auténtico escenario que combina fuego, humo, gas y estampida, entre otros recursos letales. Es retratado por los numerosos testimonios recogidos. Posicionados en tanqueta y aún desde el mismo asfalto, agravando el riesgo para la población, las vulgarmente conocidas como bombas aturdidoras han provocado lesiones severas en centenares de personas y hasta varios homicidios. Cítase como ejemplo el de Sebastián Quintero Munera, Popayán, 14 de mayo. Es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho, provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes, del mismo modo que es frecuente la utilización de caucheras, honderas y aún las mismas manos para arrojar piedras de gran porte sobre la multitud replegada. Es de público y notorio el atropello de manifestantes con las tanquetas provocando severas heridas, tal el caso
de Juan Diego Ortega Garzón, de 24 años, en Popayán, el día 14 de mayo. La misma Policía Nacional, cuando la dispersión estuvo finalizada, ingresó ilegalmente a los domicilios, detuvo a vecinos ajenos a los incidentes, allanó ilegalmente y luego provocó destrozos en sus casas e ingresó violentamente a espacios autónomos de la sociedad civil. El carácter público de las manifestaciones es constantemente alterado, cuando no por la provocación del personal infiltrado en las filas de la protesta, por el permanente acoso, aparición surrepticia o movimiento de pinzas sobre manifestantes o transeúntes en general. El criterio abusivo y arbitrario de las facultades para detener, el trato cruel dispensado a los detenidos, que incluye tormento, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales detenidas, constituyen especiales y repudiables violaciones no solo a los derechos, sino primordialmente a la condición humana. El ejemplo paradigmático de esos abusos lo constituyó el caso Alison, la joven cuyo suicidio en Popayán el día siguiente a su detención despertó la indignación popular que derivó en los acontecimientos de la URI local el 14 de mayo. La arbitrariedad registrada en los plazos de detención, junto a la ausencia de toda información y colaboración con familiares y asistentes legales, constituyen una flagrante violación al legítimo ejercicio del derecho de defensa. Ha llamado la atención de esta misión las numerosas denuncias de los voluntarios de atención sanitaria y plataformas de defensores de derechos humanos, que aún formal y correctamente identificados, fueron atacados por las fuerzas represivas en violación a las más elementales normas de resguardo y no obstrucción de sus imprescindibles tareas. Igual proceder ilegal ha sido denunciado por periodistas, comunicadores sociales y grupos multiculturales que por tradición suelen integrar las columnas de manifestantes. Los CAI, Centro de Atención Inmediata, y la SURI, Unidad de Reacción Inmediata, ambas a cargo de la Policía Nacional, lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas, en donde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes. A su turno, concejales de la ciudad de Bogotá denunciaron a esta misión que en las barriadas humildes de la periferia no hay día en que el ESMAD no actúe llevándose a muchachos de las barriadas, trasladándolos muy lejos de sus viviendas y familiares para luego encerrarlos por más de 36 horas incomunicados, gasearles en la celda y finalmente criminalizarles en orden a delitos de diversa entidad, obstrucción de la vía pública, terrorismo, sedición, etc. Resaltan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad, tanto en la vía pública como en los lugares de encierro. Así, revelaron que el 26 de mayo, del total de abusos sexuales cometidos, el 79% lo fue sobre mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales. Se han recibido denuncias que luego fueron ratificadas ante esta misión sobre la existencia de empresas privadas, supermercados y talleres, en las que se habrían dispuesto traslados de personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de móviles sin identificar y hasta francotiradores. El supermercado Éxito de la localidad de Calipso, Cali, y el taller mecánico La Playa, periferia de Bogotá, son dos casos denunciados. Se ha acreditado la participación de civiles armados, ya sea desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad o contando con su aquiescencia. Entre otros, destaca el caso de la referente indígena Daniela Sotopito, baleada bajo esa modalidad en Cali el día 9 de mayo. No es menor la implementación de maniobras persecutorias sobre líderes y lideresas sociales e integrantes de comunidades indígenas a partir de falsas imputaciones tendientes a neutralizar el libre ejercicio de la protesta. A menudo, las fotografías habidas en los afiches callejeros que llevan la firma y sello de la Policía Nacional dan ilegal sustento a posteriores causas, noticias criminales. El proceso de criminalización así iniciado, con hostigamientos, intimidaciones y amenazas, indica claramente la participación de la Policía Nacional
en los montajes judiciales y falsos positivos diseñados desde los niveles más altos desde la administración política del Estado. Las diversas organizaciones sociales que la misión ha entrevistado han denunciado la existencia de centenares de personas desaparecidas, de las cuales aún se ignora el paradero. En muchos de ellos la Policía Nacional adquiere particular protagonismo, ya que numerosas víctimas han sido vistas por última vez al tiempo de ser retenidas y trasladadas por sus efectivos. La aparición posterior del cuerpo, en algunos casos mutilados, completa lo aberrante de esta práctica sistémica del Estado, configurando delito de lesa humanidad. En el marco del paro nacional, Brian Gabriel Rojas López, de la ciudad de Pereira, cuya desaparición fue denunciada por sus familiares, inaugurando la triste nómina de desaparecidos por la Policía Nacional el mismo 28 de abril, y cuyo cuerpo fue hallado en el lecho del río Cauca el 3 de mayo. De acuerdo al artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, la Policía Nacional es considerada un cuerpo armado permanente, cuya finalidad es garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Al tenor de las denuncias del pueblo de Colombia constatadas por la misión, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que las fuerzas de seguridad han violentado la manda del ordenamiento interno supremo, la misma que finaliza su enunciación postulando también que la Policía Nacional debe asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Las víctimas. A lo largo y ancho del país, la mayoría del pueblo colombiano salió a las calles con una consigna unificadora: a parar para avanzar. Las medidas antipopulares no solo acentuaban la crisis, además recaían sobre los sectores que más sufrían la pandemia. El Estado colombiano reprimió la protesta indiscriminada y brutalmente, con un criterio aleccionador, que sin embargo se volvió en su contra. No solo el paro se acentuaba, sino que las marchas cada día se nutrían de ciudadanos y ciudadanas ansiosos por expresar su disconformidad y resistencia. El recorrido que la misión hizo permitió comprobar la masiva adhesión a las razones que motivaron la protesta. El Estado insistió con medidas más cercenadoras de derecho y acrecentó el número de efectivos de seguridad en un ejercicio de militarización del paisaje social y policialización de la cotidianeidad, que derivó en el compendio de violaciones que en este informe se denuncian. La juventud ocupó la primera línea de protesta. De los barrios populares, desde las escuelas y universidades al epicentro de las protestas. La misión recorrió las barriadas del sector suroriental de Bogotá y pudo comprobar la decisión inquebrantable de muchachos y muchachas dispuestos a forjar un futuro diferente al que le proponen. Fue también uno de los sectores sociales que más sufrió los encarnizados ataques del ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército. Las mujeres también sostuvieron la protesta, las más jóvenes en la primera línea y muchísimas madres en la segunda. Todas ellas también fueron un objetivo de las fuerzas de seguridad que hicieron del abuso una constante. La misión fue testigo de una expositora de organizaciones sociales que en Bogotá resumió la situación. Nuestros cuerpos fueron botines de guerra. Y aún conmueve la lectura del último mensaje de Alison después de ser denigrada en la URI de Popayán. Me manosearon hasta el alma. Dejó escrito antes de suicidarse. Pero las mujeres también sufrieron los embates de la represión por su doble condición de lideresas. En Santander de Quilinchao, en el Cauca, la misión recibió las denuncias de expresa violencia machista ejercida por los efectivos policiales y civiles que actuaban en conjunto y que llegó al intento de homicidio de la referente indígena Daniela Soto Pito en Cali el 9 de mayo. El campesinado y su recurrente lucha por la distribución de la tierra fue otro de los sectores sociales que protagonizó la protesta y que también sufrió los embates del ESMAD. Los sobrevuelos intimidatorios de helicópteros, la intimidación inmediata
de la descarga de bengalas lumínicas que fueron intensas en la zona aledaña a la vía Cali en el Cauca. El indígena, un ejemplo de organización con vocación de progreso y aspiración para el buen vivir. Es otro protagonista insoslayable. La férrea defensa de sus tradiciones, combinadas con la participación activa en la vida social, política y económica del país, fue otro de los objetos de las fuerzas represivas regulares y de muchos civiles que, actuando a su amparo, expresaron su racismo y supremacismo. En Santander de Quilinchao, la misión recibió un extenso informe sobre las diversas situaciones violentas soportadas en el marco del paro nacional. El mencionado registro integrará el definitivo de esta misión. La comunidad afrodescendiente recibió la misión en Puerto Tejada. Más de la mitad de las víctimas de la represión en el lugar son negras. Denunciaron también el trato discriminatorio que sufren por parte de la policía cotidianamente y que se suma a la explotación laboral que remite a tiempos que se creían superados. Los líderes y lideresas sociales encarnan otro objetivo perseguido por la represión. Así, el montaje judicial y los falsos positivos constituyeron dos instrumentos claramente persecutorios. Lo vio la misión en Popayán, con referentes de los sin techos arbitrariamente señalados por el ministro de Defensa. En Bogotá lo hicieron con la concejala Eli Sánchez Barreto, a quien le montaron una causa por presunta agresión a una ambulancia. Las organizaciones de la sociedad civil, los activistas de derechos humanos, los solidarios grupos de asistencia sanitaria en manifestaciones, periodistas independientes, actores multiculturales y una multitud de transeúntes y personas que iban y venían de sus cuestiones cotidianas. Traemos el caso del muchacho Harold Conejo, un cotero de la comunidad Totoro, que perdió su ojo izquierdo por un perdigonado policial cuando regresaba de su trabajo y que esbozó un relato estremecedor a la misión que lo visitó en el hospital de San José de Popayán. No solo la misión ha entrevistado a las víctimas sobrevivientes en sus casas, centros comunitarios, escuelas y hasta hospitales. También lo hizo con los familiares de los desaparecidos y desaparecidas y asesinados, y fue recogiendo el inmenso dolor, transitando con una enorme dignidad y entereza. Como entre otros, el caso de Fabián Quintero en barrio Belo Horizonte en Popayán, padre de Sebastián, asesinado en los episodios del 14 de mayo. Víctimas todas de una violencia estatal indefendible. Se destaca que en la mayoría de los casos denunciados y que la misión ha relevado, se ha tomado registro de la existencia de concluyentes pruebas, en especial las de soporte audiovisual, así como las de testigo. Punto 4 del informe preliminar. Rol de la institucionalidad. Los derechos humanos están siendo violados en Colombia y la comunidad percibe que, más allá de excepciones, las diversas instituciones gubernamentales no asumen el compromiso que requiere el cese de esas violaciones, las investigaciones pertinentes y la efectiva vigencia de esos derechos. La misión ha recibido numerosas denuncias por la inactividad de las distintas agencias del Estado destinadas al esclarecimiento de esas violaciones. Las víctimas y sus allegados suelen dirigirse varias veces hasta la agencia interveniente para obtener novedades sobre sus causas sin obtener respuesta alguna. Los casos de revictimización son notorios. Suelen investigarse, criminalizarse a la víctima antes que a su atacante. Personal de fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima, sino para judicializarla, criminalizarla, en función de los incidentes en donde resultó lesionada. La misión ¿Nos puedes regalar tu nombre, por favor? Tu nombre. Alicia. Gracias. La misión ha recibido denuncias desde plataformas defensoras de derechos humanos reveladoras de la peligrosa indiferencia de los organismos destinados a impulsar las investigaciones. Particularmente en el tema de la desaparición de personas, se ha denunciado que desde las fiscalías se han subvaluado los casos,
subestimando la magnitud y gravedad que asume el delito en cuestión. Mientras las organizaciones denunciaron al 26 de mayo 52 homicidios en el marco del paro nacional, 7 días después supera los 70. La Fiscalía solo ha reconocido 17 y solo 3 de ellos vinculados directamente a la protesta. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría fueron señaladas por las organizaciones denunciantes por su inacción y por desconocer la existencia de más de 3.000 denuncias en función de los abusos policiales referidos. Asimismo, se supo que en aquellos departamentos gobernados por partidos opositores al gobierno, la Policía Nacional no responde a las directivas de los alcaldes, jefe político de la fuerza en cada departamento. Esta circunstancia no es menor, ya que hay una directa relación entre la desobediencia de la fuerza policial y la desmedida, desproporcionada y agraviante acción represiva. Se ignora si esa omisión ha sido denunciada, más allá de las declaraciones a la prensa, así como cuál ha sido el resultado de esa investigación y las consecuencias que deberían recaer sobre los responsables. Un defensor del pueblo de la ciudad de Popayán manifestó que solo registra 25 quejas de abusos policiales en el marco del paro. La desconfianza en lo institucional es absoluta. La pérdida de legitimidad de las instituciones es la consecuencia inmediata de haberse esforzado más por garantizar impunidad en lugar de proveer justicia para el pueblo. Acerca de los delitos cometidos, puede concluirse que las conductas atribuidas a las fuerzas de seguridad denunciadas y que deberán investigarse responden a diversos tipos penales cuya descripción fáctica y adecuación típica se evaluarán al tiempo de realizar el informe definitivo. Aún con esa provisoriedad y sin perjuicio de otros encuadramientos legales que puedan corresponder, se puede afirmar que la violación a los derechos humanos se puede subsumir en los siguientes delitos: desaparición forzada de personas, delitos contra la vida, homicidios, delitos contra la integridad física, lesiones oculares, lesiones varias, delitos contra la integridad sexual, abuso sexual, delitos contra la libertad, privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura, delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio de la protesta, delitos contra la propiedad, daño. No hay dudas sobre el carácter de lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil, ni tampoco sobre la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales. Violaciones de los derechos humanos en territorios recorridos por la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. Debemos mencionar, en primer lugar, que en el transcurso de nuestra visita hemos recibido el llamado de distintos departamentos y ciudades que no hemos alcanzado a recorrer por limitaciones de tiempo, a los fines de realizar diversas denuncias, lo que da cuenta de la extensión y amplitud del escenario represivo. Departamento del Cauca, Popayán. La delegación recorrió el departamento del Cauca y pudo recabar las siguientes denuncias: 146 heridos en el marco de la manifestación, 32 detenciones arbitrarias contra manifestantes, de los cuales 4 son menores de edad, 9 desaparecidos, 2 delitos sexuales, acoso sexual y tentativa de acceso carnal, violento, acoso sexual y acto sexual abusivo contra una menor de edad y una joven.
13 de mayo, suicidio de Alison Lisette Salazar Miranda, luego de haber sido víctima de abuso sexual por miembro de fuerzas policiales. 9 ataques a defensores de derechos humanos. Un ataque a la libertad de expresión. Un periodista agredido por 6 agentes de Policía Nacional con intento de asfixia y golpes. Un ataque hacia voluntarios de salud. Una desaparición forzada y posterior homicidio de Cristian Torres y Fuentes, líder campesino de Mercaderes, Cauca. 3 homicidios. 1. Sebastián Quintero Munera. 2. Jordani Rosero Estrella en la zona de Putumayo. 3. Giovanni Cabezas Cruz, perteneciente a la comunidad NASA por impacto de arma de fuego. Un allanamiento arbitrario. 12 amenazas dirigidas a líderes indígenas. 2 actos de discriminación a la Guardia Indígena. En esta ciudad, con fuerte presencia de movimiento indígena, campesino y de transportistas, existe la mayor concentración de la tierra de toda Colombia. En el marco del paro nacional, la represión se concentró en el casco urbano, con presencia desproporcionada de agentes de la Policía Nacional, así como de miembros del ESMAD y del Ejército. La mayoría de las víctimas son jóvenes, estudiantes secundarios y universitarios, así como jóvenes de barrios populares. A pesar que el gobierno nacional dictaminó mayor presencia militar y el toque de queda, la respuesta de la comunidad y las organizaciones integrantes de la minga social, popular y comunitaria mostraron una postura de diálogo. El mismo consistió en el desbloqueo progresivo de los cortes a la espera de respuestas a los reclamos planteados. Además, se distingue la agresión hacia la población en general, con el gaseo sobre las viviendas de los pobladores. Por último, resultan de suma gravedad las acusaciones públicas de funcionarios del Estado, como el mayor Argüello, quien calificó de terroristas y vándalos a los defensores de derechos humanos de la universidad, junto con el ministro de Defensa, Diego Moriano Aponte, quien señaló como responsable de los ataques a la UNI el día 14 del 5 a 4 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Bogotá. La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos se hizo presente en diversas localidades de Bogotá: Usme, Ciudad Bolívar y Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá y Suba, Soacha, Facatativá y Madrid, Cundinamarca; Teusaquillo, La Caldera y Portal Norte en Usaquén. Se pudo constatar, a través de distintos relevamientos, testimonios y denuncias e informes de plataformas de derechos humanos, el modus operandi de la fuerza de seguridad en el contexto represivo al ejercicio del derecho a la protesta social. Así tenemos 97 heridos, 21 detenciones arbitrarias, 4 desapariciones, 4 delitos sexuales, 2 casos de violencia política, 9 ataques a activistas de derechos humanos, 5 ataques a voluntarios de salud, 5 ataques a la libertad de expresión, ataques cibernéticos y manipulación de las cuentas de redes sociales. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, se han contabilizado más de 50 denuncias de estos mecanismos de ciberseguridad y censura. 6 homicidios, 18 amenazas a líderes sociales, 3 casos de discriminación contra comunidades indígenas, 15 daños a terceros, casas, autos, transeúntes, 12 denuncias de infiltrados de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones. Pereira,
La misión de solidaridad y observación de derechos humanos pudo constatar en el territorio la existencia de 103 personas heridas, 95 detenciones arbitrarias, 9 baleados, 5 muertos. Lucas Villa, por impacto de arma de fuego. Héctor Morales, por impacto de arma de fuego. Evelio Flores, asfixiado por gases lacrimógenos. Walter Buitrago, atropellado. Y Brian Rojas, desaparecido, luego encontrado en el lecho del río Cauca después de ser detenido por la policía. 45 denuncias formalizadas por uso excesivo de la fuerza, 4 desaparecidos, 2 defensores de derechos humanos agredidos y 2 miembros de misiones médicas agredidos. Un niño de 15 años, quien se negó a dar su identidad en función de la persecución política, habitante del barrio Cuba, denunció que el ESMAD le disparó por la espalda y a corta distancia. Además, se identifican claros componentes patriarcales en la represión hacia las niñas, adolescentes, mujeres y disidencias sexuales. Denuncian que el ESMAD lanza gases lacrimógenos a las casas de las personas que refugian a los jóvenes perseguidos por las fuerzas policiales después de reprimir una protesta pacífica. En ese marco, golpearon a niños, no los dejaron salir de la casa, amenazaron a sus familias y le impidieron acceder a un hospital. El ESMAD deslegitima las credenciales de los organismos de derechos humanos no estatales y les quita las mismas a los organismos de derechos humanos estatales. También denuncian el robo de los chalecos identificatorios. Hemos registrado 2 testimonios donde, por un lado, una camioneta de la Defensoría del Pueblo transportaba encapuchados en dirección a una protesta en la ciudad de Pereira. Por otro lado, pudimos tomar registro de un camión de carne que transportaba efectivos de la policía en su interior. Abogados y trabajadores de prensa denuncian persecución política, intervención de dispositivos de comunicación, seguimiento en la vía pública por personal de civil, amenazas en las puertas de sus casas y amedrentamientos anónimos. Un estudiante denunció que mientras iba camino a su trabajo, el ESMAD lo secuestró, lo golpeó, lo desnudó, lo mojaron y después lo torturaron con una taza. Horas después lo liberaron. Por temor a represalias, se negó a dar su identidad. Evelio de Jesús Flores, de 86 años, que mientras estaba durmiendo en su hogar junto a su esposa, recibió múltiples gases lacrimógenos y piedras lanzadas por el ESMAD, y como consecuencia perdió la vida. Lucas Villa, 37 años, estudiante universitario, el 5 de mayo de 2021 fue herido por 8 disparos de bala realizados por personas sin identificar en el viaducto César Gaviria de Risaralda. Momentos previos a su asesinato, se cortaron las luces del mismo, las cámaras no tomaron registro alguno, testigos alegan haber visto drones por la zona y un láser sobre el cuerpo de Lucas antes de los disparos. Brian Gabriel Rojas López, 26 años, arenero. Fue agredido junto a sus hermanos por miembros del ESMAD el 28 de abril en el puente Francisco Jaramillo, la última vez que se lo vio con vida. 5 días después apareció su cuerpo, río arriba, en Sabana Larga, Antioquia. Disculpen, yo les puedo pedir un favor. Tú me regalas tu nombre ya antes de cada intervención. ¿Me pueden regalar su nombre? Qué pena con ustedes. Gracias. ¿Y tu nombre cuál era? Disculpen. Ismael. Ismael, gracias. Cali. Los integrantes de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, tras recorrer la ciudad de Cali, Puerto Tejada, Yumbo, Puerto de Resistencia, Ecopetrol, Siloé y Calixto, pudieron constatar a través de diversos testimonios de las víctimas e informes de las plataformas de derechos humanos la existencia de 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilización, 200
40 personas detenidas, 149 personas heridas por armas de fuego. La situación que vive la ciudad de Cali ha desencadenado daños irreparables sobre la vida, la integridad física y psicológica de la población, profundizando a partir del decreto 575 del Gobierno Nacional, que estableció el toque de queda y la militarización de la ciudad. Otro rasgo característico ha sido la actuación de civiles armados, disparándose a la par y coordinadamente con las fuerzas públicas. La represión en esta zona adquiere características particulares como la connivencia empresarial con la estructura represiva, llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura, así como puntos de avituallamiento y cuartel. El escarmiento a la población ha recorrido hitos represivos que van desde las balaceras indiscriminadas con armas largas hasta los asesinatos atroces de personas previamente desaparecidas. Se recibieron denuncias de referentes juveniles, sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, religiosos, así como periodistas y activistas de derechos humanos, quienes son fuertemente perseguidos, judicializados e investigados bajo la modalidad de espionaje. La misión ha recogido denuncias provenientes de las comunidades negras, donde se enfatiza la dinámica de limpieza social, el despojo territorial y el racismo estructural. Asimismo, cabe mencionar que un aspecto distintivo de esta zona es la convivencia empresarial en los hechos represivos, siendo los casos más emblemáticos la empresa Huevos Quique y la empresa Integral de Empaques. En el punto de resistencia Jumbo se pueden constatar varios homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, entre los que se encuentra el caso de Michael López Cali. Varios testigos relatan el ingreso al barrio de fuerzas de seguridad disparando balas de plomo, gases y bombas aturdidoras al grito "les manda saludos Duque". Producto de este hecho, 2 jóvenes perdieron la vida. El punto de resistencia de Ecopetrol ha sido público y nacionalmente conocido por ser el sitio desde donde un técnico de la Fiscalía disparó contra 3 manifestantes. En la zona, los organismos de derechos humanos denuncian la existencia de 149 heridos de bala y al menos 6 asesinatos. En el punto de resistencia de Siloé, de la Comuna 20, hubo una concentración de mecánicas represivas que van desde la desaparición forzada de una persona golpeada por miembros del ESMAD y la Policía Nacional, encontrándose el cuerpo calcinado al día siguiente frente al Dollar City. Este punto de resistencia cuenta a la fecha con las siguientes víctimas por parte de las fuerzas de seguridad: José Emilson Anguila, Kevin Antonio Agudelo Jiménez, Harold Antonio, Rodríguez Mellillo, Daniel Andrés Forero Olave, Nicolás García, Cristian Arturo Hinojosa Murillo, Nelson González, Andrés Antonio Mejía, Daniel Steven Sánchez y Michael Andrés Arana. Se le agregan además 2 víctimas encontradas en la vía Cali-Palmira, cuyas identidades son Gregorio Angelvis Bello Pérez y Carlos Sierra. Por último, en la zona de Calixto se recibieron denuncias sobre el local de tiendas Éxito, utilizado como centro de detención y tortura. A la fecha, funciona como centro de avituallamiento y acuartelamiento de la policía, denunciado por los manifestantes por el traslado de armas y pertrechos que se realizaba en una ambulancia. Medellín. Los integrantes de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos estuvieron presentes en Medellín al cumplirse un mes del paro nacional. Allí se realizó un acompañamiento a la Comisión de Derechos Humanos durante la movilización. En dicha jornada existieron detenciones arbitrarias y un uso desproporcionado de la fuerza. Se ha podido constatar para el periodo del 28 de abril
al 30 de mayo en base a los informes de las plataformas de derechos humanos locales las siguientes violaciones a los derechos humanos: 2 asesinatos, 699 privaciones ilegítimas de la libertad, 133 casos de torturas o tratos crueles, 71 casos de desaparición de personas, 57 intentos de judicialización, 43 lesiones a manifestantes, 20 casos de amenazas, 3 mutilaciones oculares. Además, se recibieron denuncias sobre negación y ocultamiento de información sobre personas privadas de la libertad y hostigamiento hacia los manifestantes. En el marco del aniversario del paro, un conjunto de comerciantes sacó una declaración pública bajo el título Muerte a la primera línea, incitando a la violencia, sin que se conozca hasta el momento el repudio ni la investigación por parte de las autoridades locales. Conclusiones. Este informe, de carácter preliminar, permite a la misión concluir que el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad, regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. El Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa prácticas inscritas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos. El Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGTBI, trabajadores del campo y de la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil. Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de Derecho. El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral a través de la verdad y la justicia. Bogotá, 3 de junio del 2021. Bien, hemos finalizado la lectura del informe preliminar de la misión de solidaridad y observación de derechos humanos en el hermano pueblo colombiano. Antes de pasar a las preguntas, queríamos agradecer a los medios presentes, como también a todos aquellos medios, no solo de aquí de Colombia, sino de nuestro país, de Argentina y del resto de los países de la misión, por el acompañamiento que nos han dado durante todo este trayecto, como también a las organizaciones hermanas que nos han acogido y nos han acompañado en el despliegue territorial que hemos hecho como misión. Y antes de pasar a las preguntas, le vamos a dar la palabra al padre Giraldo, que nos está acompañando aquí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy profunda y sinceramente a toda la misión por el trabajo que han hecho durante estos días. Y estoy seguro que en esto me acompaña la totalidad de las organizaciones de derechos humanos, humanitarias, los movimientos sociales y muchos sectores, o la mayoría de los sectores vulnerables de este país, los campesinos, los indígenas,
los afrodescendientes, los pobladores, las juventudes, los estudiantes. Quiero destacar que esta misión se ha hecho con un sentimiento de solidaridad muy grande, muy profundo, con la convicción de que la agresión que está viviendo en este momento el pueblo colombiano es una agresión que afecta no solamente a las víctimas colombianas y a sus familias, a sus organizaciones, sino a la humanidad como humanidad. Esto es el sentido del término crimen de lesa humanidad. Cuando se tienen prácticas criminales como las descritas dramáticamente en este informe, y de una manera sistemática, se está realmente afectando, pisoteando la dignidad de la especie humana. Por eso yo creo que una recomendación y petición a esta misión que tan generosamente ha invertido este tiempo escuchando a las víctimas de Colombia, es que presenten este informe o el informe definitivo en los organismos internacionales y en los tribunales internacionales. Fuera de agradecer, yo quisiera manifestar que refrendo completamente este informe. Lo podría afirmar porque corresponde precisamente a lo que estamos viviendo las organizaciones de derechos humanos en Colombia. Y no solamente en este último contexto del paro nacional. Yo estoy seguro que esto es una reacción diferida y acumulada desde varios o muchos años. Estoy recordando los últimos movimientos que ha habido en los últimos años en Colombia. El movimiento de los estudiantes con la MANE, el movimiento de las mingas indígenas, los paros agrarios. En todos ellos, el ESMAD, por ejemplo, ha tenido comportamientos iguales a los que ha tenido durante este último paro nacional, y que el informe lo registra de una manera muy concreta y justa, y recorriendo las diversas ciudades. Yo creo que una petición que debería salir de este informe y de esta experiencia es un clamor internacional, ya que a nivel nacional todas las entidades de justicia, los organismos de control del Estado se han mostrado completamente incompetentes. Un clamor a la comunidad internacional para que sea desmontado este cuerpo criminal que es el ESMAD, que no solamente en este último paro, sino desde mucho tiempo atrás, podríamos decir casi desde su fundación, ha acumulado centenares y centenares o millares de crímenes que están registrados en todos los organismos de derechos humanos. Quisiera entonces sugerirles que todo este informe y el informe definitivo vayan a los más diversos organismos internacionales, con este clamor unánime de unas víctimas que no tienen, desgraciadamente, un Estado protector, sino más bien un Estado agresor. Nuevamente les agradezco enormemente esta misión, este trabajo
que ha asumido muchos riesgos y se ha hecho de una manera muy valiente, y que les pediría también que en el futuro sigan en contacto con esta situación trágica que está viviendo el pueblo colombiano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pasamos al momento de las preguntas. Sí. Sí. En este recorrido que hicieron ustedes, ¿hubo disposición por parte de las organizaciones, organismos de justicia y de control colombiano para reunirse con ustedes, para darles cifras, para darles a conocer los avances de pronto en materia de investigación o en materia de denuncias? Bueno, el micrófono. En principio debo responderle que estábamos dispuestos a hablar, e inclusive habíamos tenido algún contacto para reunirnos con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, pero se frustró porque nosotros estábamos esperando que ellos nos dijeran dónde, cómo lo querían hacer, cuándo querían, y nunca hubo respuesta. Nosotros no teníamos ningún inconveniente en hacerlo, pero ha sido los mismos organismos de control, como bien recién apuntaba el padre Giraldo acá, en una prueba de su incompetencia también para comunicarse. Adicional, no sé si había otra... Sí, adicional a los organismos de control, ¿tuvieron alguna recepción en diferentes partidos políticos o senadores? En el día de la fecha nos hemos logrado, que en la Cámara de Senadores, la Comisión de Paz, hemos hoy presentado oficialmente el informe preliminar y por la tarde estaremos presentándolo en la Comisión de Derechos Humanos, lo cual creemos que tiene que ver con esa predisposición también a que este informe preliminar quede en las manos de los senadores, de los diputados y pueda tenerse en cuenta para la Colombia, para esta Colombia que está sufriendo. Génesis Alarcón, de la Asociación Americana de Juristas, Rama Colombia. Para el señor Alejandro Rusconi, la pregunta. Señor Alejandro, se emitió un tuit solicitando su deportación a Migración Colombia. ¿Cuál es su posición al respecto? Disculpe, si me permites, antes del tuit, en ese sentido mi pregunta, antes del tuit que solicita la expulsión ayer, el esposo de la senadora, expresidente de FEGAN, el señor Lafurí, antes de que llegara a la comisión, emitió un tuit acusándolos de terroristas y solicitándole a Migración Colombia también que no les permitiera el ingreso. Si me permites, como redondeando la pregunta, esos ataques, que no solo ese, sino que ha estado a través de no permitir y decir que son pseudo defensores de derechos humanos, en ese sentido me gustaría como ampliar si se puede, la respuesta. Sí, eso nosotros lo notamos desde el primer... cuando vimos la primera conferencia que veníamos hasta acá en Buenos Aires, de que había agresiones hacia nosotros, hacia los integrantes, lo primero que fue que no se lo dejó ingresar a nuestro compañero, Juan Grabois, ya había sido, esos tweets lo señalaban a él antes de llegar, porque había mostrado fotos y lo que fue una política de tratar de que no ingresara con falsos argumentos. Y después con respecto a mí es lo mismo, pero a nosotros lo que nos preocupa de las amenazas, porque nosotros nos vamos, aquí quien queda amenazado es el pueblo, eso es lo más terrible, digamos, ¿no? Voy a complementar la palabra de nuestro compañero diciendo que la misión llega a Colombia invitada por congresistas de la oposición y también por muchos organismos de derechos humanos, y que ninguna de las intimidaciones ni las provocaciones ha detenido el objetivo que venimos a cumplir a Colombia, que es recabar todas las denuncias de derechos humanos, no solo en Bogotá, sino en distintos puntos del país, para llevar esa voz a los distintos organismos internacionales. En el día de ayer ya tuvimos algunas reuniones con la Unión Europea,
con la ONU y esperamos que en los próximos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está llegando a Colombia también pueda recibir este informe preliminar. Por otra parte, nos vamos con el enorme compromiso de poder acercar inclusive a los organismos locales de control, decía recién nuestro compañero, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, que no nos han recibido personalmente como comisión o como misión en su conjunto. Sin embargo, vamos a hacer llegar el informe final, nos vamos con todo el compromiso de trabajar en la sistematización del material para el informe final desde Buenos Aires. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si ya estamos, damos por finalizada la conferencia de prensa. Nuevamente nuestros agradecimientos. Gracias. Bueno, un aplauso para todos. Un agradecimiento especial a las compañeras y compañeros de la Guardia Indígena y la Guardia Nacional.